Muy buenas noches. Bienvenidos al Instituto Cervantes para la presentación de esta edición especial de Turia, Letras de España-Perú. Querido embajador de Perú, querido consejero cultural peruano y colaborador del número, queridos amigos todos, en el escenario están Raúl Carlos Maicas, director de la revista Turia, que es una revista que ya va por su número 127, lo cual realmente es todo un récord, porque siempre se dice que las revistas lo primero que hay que hacer es pasar del número 2, pero ya aquí hemos pasado ampliamente. Jorge Eduardo Benavides, escritor peruano, que es también otro de los colaboradores del número, y Javier Pascual Echalecu, subdirector general del libro, la lectura y las letras españolas del Ministerio. Turia es un milagro turolense, es algo que permite decir que aquello de Teruel también existe en el campo literario, está claro, que es una bandera, es una referencia, es una revista que congrega siempre a mucha gente. En todos los sitios donde yo he estado y ha habido una presentación de Turia ha sido un acto siempre muy representativo, muy multitudinario. Ha dedicado precisamente, en su fórmula está muy presente la idea de números monográficos, los ha dedicado a los dos Saura, a Bolaño, a Buñuel varias veces. Aquí mismo presentamos hace no mucho un número mexicano, donde Buñuel, hispano-mexicano, pero donde Buñuel era uno de los ejes, Modiano, Ángel Crespo, Ramón Gaya, Jorge Amado con todo su contexto brasileño, Juan Eduardo Zúñiga, Jarnés, porque también es una revista que atiende mucho a los escritores aragoneses, evidentemente, Ramón Acín, el escultor, etcétera, etcétera. Wisława Szymborska, me parece que fue el último número que presentaron en Madrid, ¿no?, con el Instituto Polaco de Cultura, etcétera. En ese número pues está la literatura española. Hay una entrevista que estábamos comentando bastante jugosa con Pérez Gimferrer y otras colaboraciones españolas, pero es una revista que, además de un cartapacio sobre aspectos actuales de la literatura peruana está repartida prácticamente por todas las secciones. Estamos hablando de una gran literatura, la de Perú, de una literatura donde la poesía tiene mucho peso, pero también algunos narradores, evidentemente. Una literatura que parte de ella ha pasado en España, se ha desarrollado aquí. Hay que ver que el número empieza con Vargas Llosa y continúa con una lectura actual de César Vallejo. Estamos hablando de dos personas. Bueno, Vargas tiene nacionalidad incluso, pero en el caso de Vallejo pasa años decisivos acá. Y luego pues tenemos a Iwasaki haciendo memoria de su relación con Eduardo Chirinos, poeta muy editado acá, Roncagliolo también acá, Alonso Cueto, Benavides, como he mencionado. Tenemos un escritor español, un poeta que está aquí también con nosotros hoy, Enrique Andrés Ruiz, que vuelve sobre la figura para él tan querida de Julio Garcés. El embajador me comentaba que lo había conocido a Garcés en la época en que era el agregado cultural español, y precisamente Enrique Andrés, que editó en Antropos en el 92 la poesía de Garcés, se le habían escapado algunas cosas, y aquí pues se ve el amor que este poeta soriano tenía por Perú, que fue su segunda patria. Poetas como Ricardo Silva Santisteban están aquí, poetas como Alonso Ruiz Rosas, y luego el número termina con 3 dossiers o 3 textos, a mi modo de ver, muy interesantes, que son una muy buena semblanza evocadora de encuentros con ella de Rocío Silva Santisteban con Blanca Varela. En torno a Blanca Varela nos da muchísimas pistas sobre el mundo de esta gran mujer, que la tuvimos hace poco aquí en presencia simbólica, puesto que fue la elegida para la cubierta del catálogo de la exposición de Baldomero Pestana, ese fotógrafo hispano-peruano y hispano-francés también, y hispano-argentino, pero con una gran etapa peruana. Y luego otro estudio sobre Julio Ramón Ribeiro por Paul Baudry, que es el que ha hecho la ruta Cervantes sobre Ribeiro del Instituto Cervantes de París, y una también muy buena entrevista de con Julio Ortega, donde este especialista también en Eguren, en Moro y tal, abre el abanico hacia otras dimensiones, cita, por ejemplo, a Luis Loaiza, que recientemente fallecido, como un autor pendiente, habla de Gamaliel Churata
y de Elena Usandizaga como estudiosa de Churata. Es decir, yo creo que abre… En fin, es un número, y con esto termino, es un número realmente magnífico, como siempre en Turia, y que yo creo que invita a conocer mejor la gran literatura peruana del siglo XX y ya del siglo XXI. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Juan Manuel. Gracias, director del Cervantes. Gracias, en primer lugar, a todos por acudir a esta nueva convocatoria de Turia en Madrid. Gracias a todos los que me acompañan también hoy. Es un privilegio volver a este Cervantes en el que nos sentimos como en casa. Me siento también muy complacido por tener a mi lado a las personas que van a hablarnos un poquito de qué es esta aventura y contarnos por qué esta aventura ha recibido apoyo. Ellos son Jorge Eduardo Benavides, al que quiero agradecer su colaboración permanente con la revista, en este número de manera muy singular, y también quiero agradecer muy especialmente al Ministerio de Cultura, que ha sido el principal financiador de este número hispano-peruano y que está hoy representado por Javier Pascual, su director general del libro La lectura y las letras españolas. Bien, hoy estamos aquí para presentaros nuestra nueva entrega y para informaros de una buena noticia. La revista Turia continúa su vocación iberoamericana y dará a conocer también en la Feria Internacional del Libro de Lima, el próximo mes de julio, este número especial denominado Letras de España y Perú. Una vez más, nos alegra servir de puente cultural y demostrar que no hay más fronteras que para la creatividad, porque, como nos gusta decir, nuestra única y auténtica patria es el idioma que compartimos. En Turia estamos de acuerdo con Fernando Aramburu cuando afirma que hay que leer todo lo posible, que debemos reunir cultura y cuanta más mejor, porque eso nos permite no caer en el agujero en el que están cayendo muchos. También en Turia nos gusta ser cómplices, número a número, de esa idea que expresara el legendario poeta peruano César Vallejo cuando dijo aquello de saber más es ser más libre. De ahí que nuestros sumarios, nuestros monográficos, busquen también enriquecer e incrementar los conocimientos del lector sobre determinadas obras o autores de la cultura universal. Por eso, quienes hacemos Turia, seguimos fomentando la creación en libertad. Por eso, seguimos creyendo que nuestro trabajo de estimular la lectura, de ofrecer buenos textos inéditos a buenos lectores en español, sigue mereciendo la pena 35 años después de que en Teruel se editara nuestra primera entrega. Ahora, este número 127 de Turia ofrece al lector un sumario espectacular de 500 páginas en el que participan un total de más de 100 escritores españoles y peruanos de distintas edades, estéticas y procedencias ideológicas. Como elemento central de este nuevo número de Turia sobresale, en primer lugar, una atractiva aproximación a las letras españolas contemporáneas. Destacados autores de nuestros días aportan material inédito a las 10 secciones en que se estructura la revista. Otro de los contenidos más valiosos es un monográfico sobre la literatura peruana actual que nos permite, a lo largo de más de 100 páginas, descubrir los textos de los escritores peruanos más interesantes del siglo XXI. Como ya se ha dicho, este 2018 Turia cumple 35 años de trayectoria y a todos los que participamos en esta revista nos alegra que podamos celebrarlo demostrando una vez más que desde un lugar remoto de España, como es Teruel, también es posible llevar a cabo proyectos culturales integradores, plurales y de dimensión internacional. Reconforta comprobar que Turia, 35 años después, ha logrado convertirse ya en una de las revistas culturales de referencia en español. Y en esa línea me alegra anunciaros que a partir de ahora Turia
también tendrá mayor visibilidad y difusión en Perú. Me gustaría terminar reiterando mi sincero agradecimiento al equipo humano del Ministerio de Cultura que dio su apoyo económico para que este número hispano-peruano haya sido posible. Ojalá este tipo de mecenazgos no solo tengan continuidad, sino que se potencien en esta nueva etapa, porque si en algo estoy muy de acuerdo con el nuevo responsable del Ministerio, con José Guirao, es en el papel fundamental de la creatividad y de la lectura en nuestras vidas. Por eso, en un día como hoy, hay que citar a Mario Vargas Llosa y hacer nuestra esa frase suya pronunciada en el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, en la que nos dijo: «Seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos, más conformistas, menos inquietos e insumisos, y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría». Y por mi parte, nada más. Gracias a todos vosotros por estar hoy aquí y por seguir haciendo posible esta iniciativa cultural llamada Revista Turia. Muchas gracias. Te presento. Buenas noches. Muchísimas gracias por venir. Para mí realmente es un gran honor presentar esta revista. Como no se le oculta a nadie, cada vez son tiempos más difíciles para las revistas de papel, para las revistas culturales. Antes de ser devoradas y consumidas por la inmediatez de lo tecnológico, yo no tengo nada contra lo tecnológico, soy bastante tecnológico, pero también sé que hay lecturas que necesitan un sosiego, hay lecturas que necesitan un poco más de tiempo y de sedimentarse, y creo que no hay mejor tecnología en ese sentido que el papel. Y cuando además sobre el papel hay una información tan variada y tan de calidad como la que cada 4 meses nos entrega Turia desde hace ya 35 años, ¿verdad? Pues es realmente un motivo de que nos congratulemos. Parecemos como unos resistentes de otro tiempo, donde se asienta la cultura, tal como la entendemos. No es en lo que digo, no hay ninguna exageración. Y ya van a ver por qué, ya lo han comentado en las 2 intervenciones anteriores, un poco el temario de esta revista. Pero, como les digo, yo quiero hacerles una pequeña introducción sobre lo que vamos a leer y lo que vamos a disfrutar allí. Sobre todo tratándose de un número dedicado a las letras españolas y peruanas, ¿no? Por la relación que hay entre ambos países, entre ambas culturas, entre ambos escritores de un lado y otro del Atlántico. En 1949, ¿no?, lee en la estupenda crónica de Enrique Andrés, pasó con su compañía, seguramente, de ballet, una bailarina peruana de nombre Esther de Mesón. Llegó a Barcelona y se puede leer en esa crónica un poco entre líneas que allí conoció a Julio Garcés. Y Julio Garcés, ese señor, pues seguramente se enamora de ella, la sigue. Todo esto es maravilloso porque no se da ningún dato mayor que este, con mucha delicadeza, pero uno puede seguir el itinerario sentimental de un hombre que se enamora de esta mujer, de esta bailarina, que va a estar unos años en el liceo y luego partirá de regreso a Perú, en esa España todavía dura y terrible de la posguerra, y es seguida por este señor Julio Garcés, que viaja a Venezuela y de ahí se casa por poderes con ella y se instala definitivamente en 1953 en Lima, en el barrio de Miraflores, cuando Lima todavía era una ciudad ensimismada, remota y provinciana. Y este señor, que algunos conocen y otros no, y para ellos va dirigida esta pregunta retórica, es ¿quién es Julio Garcés? Y Julio Garcés es un estupendo poeta español que es rescatado en este número. Antes se hizo una antología, me parece que en el año 92, en la revista Antropos, pero es rescatado un poco de ese terrible último exilio, el exilio un poco ignominioso que es el olvido,
porque desde que se instala en el Perú, en esa época también pretecnológica, es decir, al otro extremo del mundo, va construyendo su obra literaria, sus delicados artificios poéticos, mientras trabaja en el cuerpo diplomático de España, y no volverá a España sino más que en 3 ocasiones, la última me parece que un par de años antes de su muerte, y en todos esos años él es olvidado en la literatura española, en la que pertenecía a un grupo de otros jóvenes poetas inquietos, muchos de los cuales conocemos, otros se han ido olvidando, pero a él, al vivir en Perú, es muy fácil que se le olvide. Por eso es tan de congratularse que en este número se le rescate. ¿Por qué hablo de Julio Garcés con esta introducción? Porque de alguna forma representa lo que es este número de las letras peruanas y de las letras españolas y de esa gozosa y feliz comunión que hay entre ambas. Porque también esta es la historia de una delicada y a veces tumultuosa relación sentimental que ha ido creciendo en el trasiego del tiempo y en este siglo, que se ha ido en el siglo XX particularmente, con muchísimos escritores que o bien fueron a Perú como Julio Garcés o como otro gran escritor que vivió allí, que es Corpus Barga, y también muchísimo más los escritores peruanos que han venido y que se han instalado en España, o simplemente la comunicación que hubo constantemente entre unos y otros, de tal forma que ambos países, ambos mundos se han ido enriqueciendo. Esa relación de amor entre Esther de Mesón y Julio Garcés es, como les digo, esa relación también de amor que hay entre la literatura peruana y española. Por eso es tan importante para mí, que soy un peruano, un escritor que vive aquí, probablemente ya al mismo tiempo aquí que allá, tan importante para mí presentar el número. No es evidentemente solo mi caso, ni muchísimo menos del que les quiero hablar, sino de cómo se ha ido formando esta relación que ha hecho, por ejemplo, que muchos escritores españoles mencionen con cierta constancia y también con cierta devoción a los escritores peruanos de quienes han aprendido tanto, y nuestros escritores peruanos a los españoles, a tal punto que leer una revista como esta y un número dedicado a esta, en la que el trasvase de unos escritores a otros es tan sutil que nos olvidamos de las fronteras, como decía Raúl. Nos olvidamos de las fronteras y vemos que efectivamente habitamos ese territorio enorme que es el territorio de La Mancha, que le llamó Carlos Fuentes. En ese sentido, ustedes van a encontrar aquí, como también ya se ha mencionado, una cantidad de secciones y de temas dedicadas a ambas literaturas que van a hacer que la experiencia de conocer las literaturas sea absolutamente enriquecedora. Yo he tenido tiempo, no de leerme las 500 páginas, pero bastantes de ellas, y por una sencilla razón, porque no se leen con la obligación de presentar un libro, sino con el deleite de encontrar que uno puede empezar por cualquier parte de la revista y puede leer, por ejemplo, ese ensayo que le dedica, me parece que es Javier Morales, a un Vargas Llosa menos conocido, que es el Vargas Llosa de sus ensayos. Nosotros solemos hablar de Vargas Llosa sobre todo como novelista, pero no olvidemos que Vargas Llosa tiene una faceta ensayística bastante digna de mención, ¿no? Desde su ensayo aquel de Madame Bovary o la orgía perpetua, al que le dedicó a Onetti, a quien admiraba tanto, o a Los Miserables. En fin, sus ensayos muchas veces han pasado escamoteados por su literatura, que es lo que resulta deslumbrante. Aquí van a encontrar un interesante pequeño ensayo sobre esto, pero también una conversación de una estupenda crítica y escritora que es Mercedes Monmany, que habla sobre la mirada de un escritor que es realmente un escritor de gran proyección, que es Enrique Vila-Matas, y que es de esos escritores que han llegado a Hispanoamérica casi con un consenso unánime de gusto por los lectores de allí. Mercedes Monmany disecciona maravillosamente la literatura de Enrique Vila-Matas, además se nota la complicidad de ellos, que son bastante amigos.
hay un ensayo estupendo para quien quiera acercarse a un escritor que se renueva una y otra vez en las lecturas, que es el magnífico César Vallejo, hecho por una estupenda profesora que es Eva Valero de la Universidad de Alicante. Hay otro, en fin, hay muchísimos más. Uno particularmente conmovedor de Fernando Iwasaki, que es, como muchos de ustedes saben, un escritor peruano afincado aquí hace muchísimos años, particularmente en Sevilla, y que expresa muy bien también esta globalidad. Recuerdo que Fernando tiene un pequeño ensayo que se llama Mi poncho es un kimono flamenco, porque como él habla de sus orígenes japoneses, es peruano y vive en España, habla de esa sensación. Pero aquí habla de un gran amigo suyo que conoció desde pequeño y que es un magnífico poeta peruano, lamentablemente ya desaparecido, que es Eduardo Chirinos, que fueron amigos, y son 10 instantáneas hechas, 10 pequeñas pinceladas de esa relación desde que ellos eran pequeños hasta las últimas veces que lo vio Fernando, me parece que precisamente aquí. Hay también otra sección en la que escuchamos a Julio Ortega, por ejemplo, que es un magnífico crítico peruano establecido en los Estados Unidos hace ya mucho tiempo. También encontramos un maravilloso diálogo de Fernando Val con Pereguín Ferrer, en el que particularmente me ha interesado y me gustó mucho cuando hablan de Venecia, que es esa ciudad maravillosa y casi como una entelequia o como una aspiración constante de quienes la conocen. No hablan solo de Venecia, hablan de literatura. Pero como les digo, y quiero participarles de eso, hay un gozo particular en ir leyendo cada sección y encontrando cosas nuevas, vertientes distintas, luces distintas sobre escritores que ya conocemos y sobre todo muchísimos textos inéditos, que es de lo que básicamente se nutre la revista Turia. Y así llegamos quizá a la parte central de esto, que es el esmero con el que se le ha dedicado tantas páginas a la literatura peruana, a lo que se está haciendo. Yo creo que las buenas revistas culturales, una revista cultural, una revista de letras, es una revista que establece un constante diálogo con la literatura del país y con la literatura en general para informar a su lector. De alguna forma es el reflejo no solo de lo que se hace en ese momento, sino también de las aspiraciones de la literatura, de cómo se lee una época. En este cartapacio que se dedica a Perú hay un sondeo fantástico de lo que está ocurriendo con la literatura peruana actual y que no se remite y no solo queda en nuestros grandes nombres, en los escritores de más reconocimiento, que son Mario Vargas Llosa, como les digo, tiene este ensayo, o Alfredo Bryce Echenique, o Manuel Escorza, o Julio Ramón Ribeiro, o César Vallejo, o poetas como Westphalen, o Blanca Varela, sino que hay también todo el registro pormenorizado de lo que ha ido ocurriendo con nuestra poesía en el pensamiento y en la narrativa peruana en los últimos años. Escritores como el ya mencionado Fernando Iwasaki o Santiago Roncayolo, escritores como Diego Treyes, escritores como Gabriela Wiener, como Carmen Ollé, escritores que han ido haciendo un trabajo constante de renovación y que están marcados, yo creo, todavía por la situación de nuestro país que fue tan terrible durante el conflicto que hubo con Sendero Luminoso, que llevó al país casi a la quiebra absoluta, ¿no? Con si me permiten este rasgo de humor sombrío, yo creo que nunca se ha hecho tanto por la literatura peruana como lo que ha hecho el terrorismo y Fujimori, que es el que mandó al exilio a tantos escritores y que reconfiguró el mapa de la literatura peruana, porque en los últimos años muchos de estos escritores que van a encontrar aquí no solo viven en Perú, sino que están instalados en otros sitios, y particularmente en España, donde, como es mi caso, como lo hemos comentado, muchos han sido magníficamente acogidos e integrados, lo que le ha dado a la literatura peruana un dinamismo aún mayor, del cual quizá ahora solo estamos viendo sus primeros indicios, pero que
en revistas como esta nos permiten ver con mayor perspectiva cuáles son. La variedad temática que hay actualmente en el Perú, esta especie de subgénero que es la literatura de la violencia, como se llama ahí, y que refiere parte de toda esa ignominia que fue la lucha sin cuartel contra Sendero Luminoso y cómo removió nuestra sociedad. La manera en la que muchos escritores no han podido escapar de esa situación y que lo reflejan muy bien en sus novelas. Hay pasajes de muchos escritores, como por citar solo uno, Alonso Cueto, que nos dan debida cuenta de cosas que ocurrieron ahí, o el propio Santiago Roncayolo, con una novela Abril Rojo con la que ganó el premio Alfaguara, en fin. Pero son también reseñas de esa nueva literatura que crece en el Perú, como también se está modificando el país a raíz de las últimas décadas de prosperidad, con todo lo de bueno que tiene y también con todo lo peligroso que puede significar una prosperidad cuando no cultiva su espíritu, cuando no cultiva la cultura, que es lo que yo veo que puede ocurrir en el Perú. Por fortuna, muchísimos de los escritores que ustedes verán aquí, leerán aquí, ya sea en comentarios o en fragmentos, son escritores que abren nuevas perspectivas de nuestra literatura. Se han abierto a un mundo no solo técnico, sino de visión completamente distinto, novedoso, variado. Creo que es un fenómeno que recorre toda América Latina y por eso me parece tan interesante que nosotros lo podamos leer aquí, que podamos encontrar a estos escritores, a sus nuevas formas de contar, porque en Turia también va a encontrar fragmentos de novelas, que es una de las cosas que más me interesa a mí como lector, encontrarme de pronto con ese trabajo en progreso que hay, ¿no? Ese work in progress, ese trabajo en progreso que hay de algunos escritores que ceden sus páginas para mostrarnos un poco qué es lo que están haciendo y por dónde va su trabajo. Hay finalmente, porque no solo está dedicado a los escritores españoles y peruanos, hay finalmente una sección estupenda que es esa Torre de Babel, donde hay reseñas de prácticamente los últimos libros que se han sacado, sin que esto signifique que sean novedades. Hay novedades, pero también hay revisitas a escritores, a textos de John Cheever, a textos de Sadie Smith, a textos de Isaiah Berlin, y también a lo último que están sacando los escritores españoles. Hay escritores que escriben sobre escritores como este magnífico escritor que es Eloy Tizón, me parece, hablando de Andrés Neumann. Hay una reseña sobre Manuel Vilas y esta novela suya, Ordesa. Está escritores peruanos, como les decía, como Alonso Cueto y muchísimos otros que nos permiten conocer un poco lo que está ocurriendo en el mundo de los libros. Creo pues que lo único que quiero transmitirles es mi alegría de presentar el libro y mi solicitud, mi vocación a que de verdad se acerquen a la revista por cualquier página y la disfruten. Como les digo, van a encontrar páginas realmente maravillosas, está absolutamente cuidado todo, y van a encontrar una visita a la literatura peruana y también española última, que es de lo más interesante. Me parece a mí que hay que mantener constante esa relación emocional, de amor intelectual, como la de Julio Garcés y Esther de Mesón, que es la representación de lo que hay entre la literatura peruana y española. Nada más, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en la presentación de este número. Decía Raúl que Turia tiene vocación iberoamericana, pero funciona con puntualidad germánica, porque antes de entrar me ha dicho que no nos pasemos del tiempo asignado. Veía que Jorge consultaba el reloj esporádicamente, pero bueno, yo me voy a limitar a esos cinco minutos que me ha pedido Raúl. Y yo lo que quisiera es poner en contexto el porqué del patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte. Te ha faltado lo último, porque nos han separado de educación, pero el matrimonio con el deporte todavía continúa.
Entonces, bueno, Turia es una revista pública editada por el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón, pero esta es la primera vez que colabora en la edición de un número la subdirección del libro que tengo el placer de dirigir. Y podríamos decir que la razón es bastante festiva, la razón por la que estamos aquí, y es por la Feria del Libro de Lima, que se celebrará ahora, empezará en unas semanas, del 20 de julio al 8 de agosto, y en la cual España es país invitado de honor. Bueno, la subdirección del libro, básicamente, podemos dividir todo su trabajo en dos grandes áreas, ¿no? Lo que hacemos dentro del país, básicamente tratar de fomentar la lectura y de ayudar y fomentar el sector del libro. Y luego lo que hacemos fuera del país, que básicamente lo que tratamos es de dar a conocer nuestros autores fuera. Si nos pusiéramos cursis, podríamos decir que ayudar a que desemboque la literatura nacional en la literatura universal. Pero bueno, sé que eso suena demasiado un poco modesto, ¿no? Pero bueno, en estas medidas que ponemos en marcha para promover nuestros autores en el extranjero, y que lo hacemos en colaboración con las oficinas del Instituto Cervantes, con las embajadas y con la ECID, digamos que el evento más importante del año siempre es ese país en el cual España participa como invitado de honor, ¿no? Solemos llevar pues, entre 10, 20 autores y una muestra de 500 libros, ¿no? Y bueno, pues en los últimos años hemos estado en Riad en 2014, en Moscú al año siguiente, La Paz, México DF estuvimos el año pasado, y este año pues viajamos a Pisa, y sobre todo el plato gordo, podríamos decir, que es Lima. La verdad es que cuando contactó con nosotros hace más o menos año y medio la Cámara del Libro Peruana, le dimos el sí quiero enseguida, ¿no? Y la verdad es que es una suerte, porque no siempre se puede asistir como país invitado de honor a un país con unos vínculos culturales tan fuertes como es este caso. Jorge lo calificaba de una relación de amor, ¿no? Y bueno, tú has citado antes una frase de Vargas Llosa en su discurso de investidura. Bueno, de investidura no, perdón, estamos hablando de... Todavía no. De recogida del Nobel. Hay otra frase que a mí me gusta mucho cuando habla de la lengua española, que dice: esa lengua recia de Castilla que los Andes dulcificaron, ¿no? Y bueno, yo creo que se trata de celebrar eso, ¿no? Es verdad que podríamos dibujar un arco muy largo desde el Inca Garcilaso de la Vega hasta escritores de hoy como Santiago Rocagliolo, perdonad con el apellido que siempre me lío, Rocagliolo, y eso que es italiano, ¿verdad? Pues, bueno, pues... Y bueno, otra serie de escritores, como ha citado Jorge, pues Corpus Barga, Julio Garcés, que bueno, pues tenemos ahí el papel que ha jugado Enrique de Andrés en su recuperación, que también me parece que fue diplomático en Lima, ¿verdad? Y por supuesto que también a Vargas Llosa, los autores peruanos del boom. Entonces, bueno, la verdad es que dimos el sí quiero enseguida, y la verdad es que por el momento nuestras expectativas nos han visto defraudadas, porque pues bueno, han sido muchos los escritores. Seguidos los escritores nos han dicho que hemos invitado para allá, nos dijeron que estaban interesados en ir, y de hecho pues vamos a hacer un esfuerzo extra, vamos a llevar al final un total de 35 autores, y también viaja algunas editoriales, porque la verdad es que al final Perú es, para que nos hagamos una idea, es el cuarto país de Latinoamérica en importación de libros españoles, y creo que en producción el número de ISBNs es el sexto de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces la verdad es que son muchas las editoriales que estaban interesadas, y les hemos hecho un huequecito en el pabellón que montará España, un pabellón de 300 metros cuadrados, y que tengo que decir que generosidad de acción cultural española, ¿no? Bueno, pues es entonces en este marco
donde entra la revista Turia. Por supuesto que la conocíamos bien, ya 35 años son un buen puñado, ¿no? La conocíamos como lectores, la conocíamos también porque, bueno, no lo ha dicho Raúl, pero Turia fue Premio Nacional de Fomento de la Lectura, pero no recuerdo el año, 2002, ¿verdad? Principios de la década de los 2000. Y luego porque hace unos años otros compañeros del Ministerio hicieron un número similar con las letras de España y Portugal. Y la verdad es que, bueno, pues Turia nos pareció una herramienta fantástica para ampliar la feria tanto en el plano espacial, podríamos decir, como temporal. Espacial, pues bueno, porque nos permitirá acercar a los lectores peruanos no solo a los escritores que viajan allá, no solo a los escritores cuyos libros llevamos, sino a los que están presentes en este libro. Y temporalmente también, porque a veces, bueno, quizá uno tiene un poco de miedo con las ferias, bueno, son una inversión fuerte, ¿no? Y dice, bueno, ¿será esto flor de un día, ¿no? Se celebran puntualmente, ¿servirá para dibujar una trayectoria? Yo creo que sí, yo creo que las ferias sirven para ello, pero desde luego que revistas como Turia, pues bueno, yo creo que ayudarán a que continúe, persista en el tiempo lo que vamos a celebrar allí en Lima, que esté en las librerías y en nuestras librerías. Y por eso, la verdad es que tampoco he podido leerla entera, la verdad, tampoco me llegó hace una semana, pero yo estoy bastante satisfecho con los resultados, porque creo que este número, como los anteriores, al final es una muestra plural, lo más representativa que puede ser una antología, inevitablemente con todas sus limitaciones, pero una muestra de lo que se está haciendo. Y es verdad, yo creo que comentaba Jorge que se lee sin urgencia, ¿no? Con delicia. A mí me recuerda un poco a un menú de degustación, ¿no? en el que uno pues, tiene la suerte de probar distintos platos. En este caso, leer distintos por ejemplo, los works in progress que comentabas, ¿no? Y bueno, es verdad que Raúl y yo nos peleábamos un poquillo con la ayuda de Enrique porque al final, pues bueno, cada país, lógicamente, cada Ministerio de Cultura al final trata de promover los autores nacionales. Entonces, yo al principio le insistía un poco a Raúl, no vamos a meter más de los nuestros, pero bueno, nuestros son todos los autores de la lengua. Y si te soy sincero, como lector, agradezco además que en ese cartapacio pues aparezcan una muestra bastante amplia de autores peruanos, porque sí que creo que al final nos va a enriquecer a los lectores españoles, ¿no? Y bueno, pues simplemente agradecer a los editores y particularmente a Raúl por el estupendo trabajo, agradecer a Juan Manuel por el hospedarnos el evento y bueno, a todos los autores que han participado, algunos como inéditos como Eloy Tizón, que es un escritor que admiro, pues que han aportado sus textos y sus análisis. Gracias a todos. Bueno, pues hasta aquí. Ahora empieza el verdadero festín, que es el disfrutar de esas 500 páginas. No hay prisa, tenemos todo el verano por delante, porque hasta el otoño no amenazo con una nueva entrega de otras 500 páginas dedicadas a otro menú degustación que seguro que contendrá, como siempre, muchos inéditos, muchas sorpresas, porque de lo que se trata es que sigamos disfrutando del placer de la lectura y que sigamos compartiendo y siendo cómplices de este milagro que dura ya afortunadamente 35 años y que espero que sigamos disfrutando durante mucho tiempo más. Muchas gracias y buenas tardes.